El indicador de temperatura ya estaba fuera de rango cuando aún no habían dejado la pista, y nadie detuvo la secuencia porque detenerla habría significado admitir que el resultado estaba decidido antes del despegue. El avión avanzó con una calma administrativa, como si el tiempo ya hubiese firmado el documento. En los registros, esa mañana quedó limpia. En los cuerpos, no. Demasiado tarde. El ingeniero de vuelo, 26 años, manos siempre sudadas, ajustó la palanca con una precisión que no buscaba seguridad sino continuidad. La humedad en sus guantes no era nervio, era fricción. El sistema pedía números estables, no personas tranquilas. El B-29 fue concebido para sostener cifras extremas, y esa exigencia se trasladaba hacia adentro, donde el aire ya era una negociación. Procedimiento estándar. No hubo discurso, solo la suma de decisiones que nadie sentía propias. El diseño había prometido alcance y altura, y la promesa se cobró por adelantado. El veredicto llegó temprano, el avión cumpliría, los hombres pagarían. La traición no fue un fallo visible, sino la normalización de lo inevitable. Silencio operativo. Pero, el primer ascenso convirtió el frío en una variable hostil que atravesó la cabina como una herramienta más. El oxígeno bajó un punto, luego otro, y el margen se volvió teórico. Las máscaras estaban ahí para cumplir una función, no para garantizar bienestar. Cada ajuste aliviaba un problema y creaba otro. Equilibrio falso. La cadena de decisiones no necesitó maldad. Bastó con coherencia interna. El sistema recompensaba la obediencia técnica y castigaba la duda humana. La aeronave respondía, los cuerpos, no siempre. La cabina sellada era una solución elegante para un problema que se trasladaba hacia adentro. Costo asumido. Sin embargo, la vibración no figuraba en los planes como amenaza principal, solo como ruido aceptable. El metal transmitía calor donde no debía, y el sudor dejó de ser una reacción para convertirse en evidencia. Los instrumentos no mentían, pero tampoco explicaban. Lectura normal. Mantengan altura. Orden recibida. El ingeniero de vuelo verificó por tercera vez el flujo porque el protocolo lo exigía, no porque creyera en él. La presión se sostuvo dentro de lo permitido, y lo permitido era apenas suficiente. La cabina avanzó como un compartimento cerrado que exigía adaptación constante. El tiempo se estiró sin cambiar de ritmo. Minutos densos. Y entonces, la visión se le volvió borrosa por un instante, una sola vez, lo suficiente para corregir tarde y confirmar que el margen ya no era un colchón sino un filo. Nadie lo registró como incidente porque no dejó marca externa. El sistema siguió intacto. Incidente absorbido. No era un error, era el plan. El B-29 mantenía su curso porque estaba diseñado para hacerlo incluso cuando las variables humanas se degradaban. La prioridad era llegar, no regresar completos. Cada capa de seguridad añadida al avión retiraba una capa de tolerancia al cuerpo. La lógica era consistente. Consistencia cruel. Pero, el calor empezó a acumularse donde no había ventilación suficiente, y la solución fue cerrar más, sellar mejor, aislar. El aislamiento convirtió la cabina en un espacio donde el aire se reciclaba con indiferencia. La ingeniería cumplía su función. Función cumplida. Los relojes avanzaron con una regularidad que no admitía pausa. El ingeniero de vuelo sintió como la humedad en sus manos cambiaba de textura, señal de que el cuerpo estaba negociando en otro nivel. Ajustó otra vez. No había alternativa real. Sin elección. No hay abortos. Confirmación final. La decisión no fue heroica ni cobarde, fue automática. El sistema había aprendido que detenerse costaba más que continuar. Los informes posteriores hablarían de rendimiento, de eficiencia, de victoria. No hablarían de la suma de microfallos humanos que permitieron ese rendimiento. Registro limpio. Sin embargo, la traición inicial seguía operando, silenciosa, desde el diseño hasta la doctrina. El avión no falló, funcionó exactamente como se esperaba. La guerra ganó una herramienta decisiva y perdió hombres sin contarlos como pérdida directa. Balance aceptado. La victoria exigía sacrificios invisibles humanos.
El ingeniero de vuelo mantuvo la vista fija en los indicadores porque mirar a otro lado no cambiaba nada. El sudor cayó y se evaporó sin alivio. El sistema siguió avanzando, intacto, coherente, indiferente. Resultado cerrado. Cuando el avión se estabilizó en altura, la presión dejó de ser noticia y se convirtió en fondo permanente. El veredicto temprano se confirmó sin ceremonia. El sistema había ganado otra vez, y nadie tuvo que celebrarlo para que fuera verdad. La cabina alcanzó la altitud prevista y el oxígeno dejó de ser una comodidad para convertirse en un cálculo constante, y esa conversión fue inmediata, sin ceremonia, como una puerta que se cierra sola. La presión exterior cayó hasta un nivel donde el cuerpo debía adaptarse o quedarse atrás. El aire entraba medido, corregido, distribuido sin margen para error humano. El avión cumplía su perfil exacto. Margen mínimo. El piloto, 22 años, mordía el labio inferior sin darse cuenta, un gesto repetido cada vez que el altímetro avanzaba. No miraba el cielo, miraba números. La doctrina le había enseñado que los números no discutían. La altura era la respuesta lógica a la amenaza en tierra. Más arriba significaba menos riesgo visible. Lógica aceptada. Pero, la lógica no incluía el tiempo prolongado bajo esas condiciones. La altura no mataba de inmediato, desgastaba. El oxígeno reducido no disparaba alarmas espectaculares, solo robaba precisión. El cuerpo empezaba a trabajar con menos margen mientras la misión exigía más. Desgaste constante. Los procedimientos estaban diseñados para mantener al avión operativo, no para preservar la claridad mental de quienes lo llevaban. Las máscaras eran obligatorias, pero su uso prolongado alteraba la respiración, el ritmo, la atención. Cada inhalación era un recordatorio de que la cabina no estaba pensada para comodidad. Respirar duele. Sin embargo, la orden de mantener altura se repetía porque funcionaba en términos estadísticos. Los informes mostraban menos impactos, menos pérdidas visibles. Nadie medía la pérdida interna, la que no dejaba restos en el fuselaje. El sistema prefería amenazas externas claras a deterioros silenciosos. Cálculo frío. Mantengan altitud. La frase no admitía interpretación. El piloto ajustó con suavidad, como si la suavidad pudiera compensar la presión constante. El avión respondió con estabilidad mecánica. La estabilidad humana era secundaria. Estable, no seguro. El tiempo en altura se volvió una línea continua sin hitos claros. Los cuerpos entraron en una fase de adaptación forzada. El pulso subió un poco, luego se normalizó. Esa normalización era engañosa. La mente aprendía a operar con menos, y ese aprendizaje tenía costo. Costo acumulado. Y entonces, el piloto sintió un instante de desorientación, breve pero absoluto, como si el horizonte se hubiese desplazado medio grado sin aviso. No fue mareo evidente ni colapso, fue una grieta mínima en la percepción. La corrigió de inmediato, siguiendo entrenamiento puro. El avión no se desvió. Corrección tardía. No era un error, era el plan. La doctrina asumía que el entrenamiento supliría las limitaciones fisiológicas. El piloto estaba preparado para compensar, y esa preparación justificaba exigir más. La altura seguía siendo la opción menos mala. El sistema no veía contradicción. Coherencia brutal. Pero, la compensación constante agotaba recursos invisibles. Cada corrección mental consumía tiempo de reacción futuro. La cabina sellada amplificaba cualquier falla menor. La altitud convertía pequeños retrasos en riesgos acumulativos. Riesgo creciente. Los relojes marcaban minutos que parecían iguales, pero el cuerpo los sentía distintos. La respiración se volvió más consciente. El piloto apretó la mandíbula, no por miedo, sino para mantenerse despierto. El cielo no ofrecía referencias humanas. Cielo vacío. Sin embargo, la superioridad táctica que daba la altura reforzaba la decisión original. Volar más bajo significaba exponerse a amenazas visibles, cuantificables. Volar alto trasladaba el peligro hacia adentro, donde no se contaba igual. El sistema elegía lo que podía justificar. Elección sistémica. El avión avanzaba sin sobresaltos mecánicos. Eso era suficiente para continuar.
El piloto ajustó otra vez, siguiendo rutina. El gesto se volvió automático. La mordida en el labio dejó una marca blanca que desapareció al soltar. Automatismo puro. Y entonces, la sensación de tiempo empezó a comprimirse, como si los segundos perdieran definición. No fue pánico, fue reducción. La cabina seguía estable, los instrumentos correctos. El cuerpo operaba en modo de ahorro. Ahorro humano. La altura no perdona lentamente. El entrenamiento enseñaba a confiar en procedimientos incluso cuando la percepción fallaba. Esa confianza mantenía la misión en curso. El piloto no cuestionó la doctrina, la ejecutó. El avión seguía siendo un éxito operativo. Éxito técnico. Pero, cada minuto en altura añadía una deuda que nadie pensaba pagar en ese momento. El sistema asumía que el regreso resolvería lo demás. La misión era el presente absoluto. Todo lo demás era pospuesto. Deuda abierta. La presión exterior se mantuvo constante, y esa constancia era la trampa. No había señal clara para detenerse. La altura se convirtió en norma, y la norma en desgaste. El piloto siguió mirando números. Normalizado. Sin embargo, la decisión inicial ya había cerrado otras opciones. Descender habría significado admitir un límite humano inaceptable para la doctrina. Mantener altura era continuar siendo coherente. El sistema valoraba la coherencia por encima del cuerpo. Valor invertido. El avión siguió su ruta con precisión matemática. La cabina permaneció sellada, eficiente, indiferente. El piloto sostuvo el control sin heroísmo ni duda visible. Control mantenido. La altitud, convertida en solución, seguía operando como un filtro silencioso que dejaba pasar al avión y desgastaba al hombre hasta que la diferencia dejaba de importar. La temperatura interna cruzó el umbral operativo y no volvió atrás, y esa superación fue tratada como una variable controlada aunque ya no lo fuera. Los motores entregaban potencia constante y esa constancia empujaba el calor hacia compartimentos donde el cuerpo tenía que absorberlo. El sellado que protegía del frío exterior atrapaba lo que ardía dentro. El avión seguía estable. Calor acumulado. El mecánico de vuelo, 31 años, con una vieja quemadura en el antebrazo izquierdo, comprobó las lecturas con el hábito de quien ya ha visto el metal fallar. La cicatriz no dolía, servía de referencia. El sistema térmico estaba dentro de parámetros aceptables, y lo aceptable ignoraba la piel. El sudor empezó a perder utilidad. Parámetros válidos. Pero, cada ajuste destinado a proteger los motores cerraba un poco más el espacio humano. El aislamiento térmico funcionaba como estaba diseñado, y ese diseño no contemplaba alivio. La cabina se convirtió en un recipiente donde el aire se espesaba. La respiración ganó peso. Peso creciente. Las superficies irradiaban calor de manera uniforme, sin picos que activaran alarmas. Esa uniformidad era peligrosa porque no ofrecía señales claras. El cuerpo reaccionaba antes que los instrumentos. El mecánico apoyó el antebrazo lejos del metal por costumbre, no por instrucción. Instinto residual. Sin embargo, reforzar la ventilación habría reducido la eficiencia y la eficiencia era prioritaria. La doctrina térmica protegía al avión para que pudiera seguir volando largo y alto. El costo humano se asumía como secundario y transitorio. El sistema prefería estabilidad mecánica a tolerancia fisiológica. Prioridad definida. Cierren compuertas. La orden se ejecutó sin comentario. El cierre redujo corrientes y selló el calor en su sitio. El avión ganó consistencia térmica. Los cuerpos perdieron margen. Intercambio directo. El tiempo dentro del compartimento se volvió denso. La humedad ya no evaporaba, se quedaba. El mecánico notó cómo la ropa se adhería a la piel, aumentando la fricción en cada movimiento. El calor no golpeaba, presionaba. Presión constante. Y entonces, las manos del mecánico empezaron a temblar al manipular una válvula, un temblor fino que no impedía trabajar pero ralentizaba la precisión. No fue pánico ni colapso, solo una señal clara de límite. Ajustó con más fuerza para compensar. El sistema no registró el temblor. Señal ignorada. No era un error, era el plan. El diseño asumía que los hombres soportarían más de lo que admitirían.
El calor era una consecuencia aceptable del rendimiento buscado. Mantener motores dentro de rango justificaba sacrificar confort y claridad. La ingeniería cumplía su promesa. Promesa cumplida. Pero, el calor no distinguía entre componentes críticos y cuerpos reemplazables. Cada grado adicional aceleraba la fatiga y reducía la tolerancia al error. La cabina, convertida en horno controlado, exigía atención continua. La atención se desgastaba. Desgaste térmico. Los minutos avanzaron con una regularidad cruel. No había ráfagas de alivio, solo continuidad. El mecánico revisó otra vez, aunque sabía que la lectura no cambiaría. La repetición mantenía la mente ocupada. Rutina forzada. Sin embargo, el aislamiento que protegía al avión también amplificaba cualquier falla humana. Un movimiento lento podía convertirse en retraso crítico. El calor hacía que cada tarea requiriera más tiempo. El tiempo no estaba presupuestado para eso. Tiempo robado. Mantengan régimen. La confirmación selló la situación. El régimen estable garantizaba potencia y calor constante. El avión seguía respondiendo. El cuerpo debía adaptarse. Adaptación exigida. El sudor cayó sobre el suelo metálico y se evaporó con rapidez, dejando marcas que nadie limpiaría. El mecánico evitó tocar la cicatriz antigua, consciente de que el calor reactivaba recuerdos físicos. El entrenamiento le decía que siguiera. Continuar. Y entonces, el aire pareció espesarse un grado más, suficiente para que la respiración se volviera consciente y medida. No hubo alarma ni cambio de misión. El sistema consideraba esa fase como normal. El calor seguía siendo una variable interna. Normalizado. El calor no distingue rangos humanos. Pero, la acumulación térmica empezó a afectar la coordinación general. Los movimientos se volvieron más económicos, menos amplios. Esa economía reducía margen para correcciones rápidas. El sistema no penalizaba esa reducción. Economía forzada. Sin embargo, cada solución aplicada para mantener el avión operativo consolidaba el problema humano. La cabina seguía sellada, eficiente, hostil. El mecánico mantuvo su puesto, cumpliendo funciones mínimas con energía máxima. Energía drenada. Los registros posteriores señalarían que no hubo fallos térmicos. El avión cumplió con su diseño. El calor nunca superó límites técnicos. Lo que superó límites no figuró en tablas. Registro incompleto. La misión avanzó con precisión mecánica mientras el compartimento seguía acumulando calor, y esa continuidad confirmó que el sistema podía ganar sin considerar lo que dejaba atrás dentro de la cabina. La orden llegó cuando ya no había margen operativo para reconsiderar, y su efecto fue inmediato porque cerró cualquier alternativa sin nombrarla. La cabina seguía estable, los motores constantes, y esa estabilidad convertía la decisión en trámite. El sistema necesitaba continuidad, no consenso. El tiempo seguía avanzando con regularidad administrativa. Decisión cerrada. El copiloto, 19 años, con un parpadeo nervioso constante, ajustó su postura sin mirar a nadie. El gesto no era miedo, era adaptación. Había aprendido que el cuerpo debía acomodarse a la orden antes de que la mente intentara entenderla. La juventud no ofrecía protección en ese espacio sellado. Adaptación temprana. Pero, la claridad que exigía el mando no consideraba la fatiga acumulada. El historial de la misión se leía limpio en los cuadros, pero los cuerpos arrastraban horas de compensaciones invisibles. La orden no evaluaba estados internos. Solo requería ejecución. Ejecución pura. La cadena de mando funcionaba como una superficie pulida donde la fricción humana no dejaba marcas. Cada nivel recibía instrucciones depuradas, sin residuos emocionales. La limpieza del mensaje era parte de su eficacia. Mensaje limpio. Sin embargo, la eficacia no incluía margen para límites fisiológicos. El copiloto mantuvo los ojos en los instrumentos porque era lo único estable. El parpadeo aumentó de frecuencia, señal mínima que nadie registró. El sistema no medía eso. Señal descartada. Continúe en misión. La frase no llevaba urgencia porque no la necesitaba. Continuar era el estado por defecto. El copiloto asintió sin hablar,
confirmando que la orden había sido absorbida. El avión siguió su ruta exacta. Ruta fijada. El tiempo se volvió un factor de desgaste acumulativo. Cada minuto añadía peso a la atención sostenida. El copiloto ajustó la respiración para mantener ritmo, no por calma sino por control. El control era un requisito operativo. Control impuesto. Y entonces, una oleada de náusea le recorrió el estómago, breve pero intensa, suficiente para obligarlo a apretar los dientes y fijar la vista. No fue debilitante, solo intrusiva. El entrenamiento cubrió el espacio que dejó el cuerpo. Nadie lo notó. Intrusión humana. No era una decisión difícil, era una orden necesaria. El mando asumía que la disciplina resolvería cualquier fricción interna. La doctrina premiaba la obediencia limpia y penalizaba la interrupción. Cancelar implicaba justificar, y justificar abría preguntas. El sistema evitaba preguntas. Silencio jerárquico. Pero, la ausencia de preguntas no eliminaba el costo. La cabina seguía acumulando fatiga térmica y cognitiva. El copiloto redujo movimientos innecesarios, economizando energía sin que nadie lo pidiera. La economía no figuraba en el plan. Economía oculta. Las cifras seguían dentro de rango. Eso era suficiente para el mando. La estabilidad técnica legitimaba la continuidad. El copiloto sostuvo el control con precisión mecánica. Precisión fría. Sin embargo, la precisión exigida era incompatible con el deterioro progresivo. Cada corrección mental tardaba una fracción más. Esa fracción no activaba alarmas. El sistema no estaba diseñado para percibirla. Fracción perdida. No hay abortos. La confirmación selló el trayecto. El copiloto no respondió, no hacía falta. El mando había hablado. El avión seguía siendo una plataforma eficaz. Eficacia priorizada. El parpadeo nervioso se convirtió en ritmo. El cuerpo encontró una cadencia para sostener la atención. Esa cadencia era frágil, pero funcional. El sistema se apoyaba en esa funcionalidad mínima. Funcionalidad mínima. Y entonces, el silencio entre órdenes se alargó, y en ese espacio se acumuló la responsabilidad sin nombre. El copiloto sabía que descender habría significado romper coherencia doctrinal. Mantener curso era mantener pertenencia. El sistema recompensaba pertenecer. Pertenecer. La cadena de mando no veía individuos, veía posiciones ocupadas. La juventud del copiloto no alteraba la ecuación. El puesto estaba cubierto, y eso bastaba. El avión avanzaba sin desviaciones. Puesto cubierto. Sin embargo, la acumulación de decisiones limpias producía un resultado sucio que nadie asumía. El copiloto sostuvo el control mientras la náusea se disipaba lentamente. El cuerpo se adaptaba otra vez. Adaptación repetida. Las bitácoras registrarían cumplimiento y disciplina. No registrarían la tensión mandibular ni el parpadeo acelerado. El mando recibiría cifras claras. El costo quedaría sin nombre. Costo anónimo. Las órdenes no sangran, los cuerpos sí. Pero, la doctrina necesitaba resultados visibles, no rastros humanos. La misión avanzó como estaba previsto. El copiloto siguió ajustando, siguiendo procedimientos exactos. La cabina permaneció sellada. Sellado total. Sin embargo, cada minuto confirmado reforzaba la idea de que el sistema podía exigir más. El éxito parcial justificaba la exigencia completa. El copiloto sostuvo la postura sin desviarse. Exigencia creciente. El mando quedó satisfecho con la continuidad operativa mientras el interior de la cabina seguía absorbiendo límites humanos sin registrarlos, consolidando una victoria técnica construida sobre desgaste silencioso. La transmisión final quedó registrada con interferencia mínima y tiempo exacto, y esa limpieza convirtió el cierre en un trámite sin ecos. El avión mantenía curso de regreso con la misma disciplina con la que había ido. La presión ya no variaba, el daño sí estaba hecho. El sistema consideró la misión concluida. Cierre administrativo. El operador de radio, 24 años, guardaba silencios prolongados al hablar, pausas que nadie solicitaba ni corregía. Ajustó el dial con cuidado porque el cuidado aún era exigido. La cabina seguía sellada, eficiente, ajena a balances humanos.
El retorno no significaba alivio, solo continuidad inversa. Continuidad inversa. Pero, el éxito técnico había desplazado cualquier pregunta sobre costo. La señal llegó, fue confirmada, archivada. La guerra necesitaba constancias, no cuerpos completos. El operador mantuvo la frecuencia sin añadir palabras. Registro válido. El tiempo de vuelo restante se convirtió en una línea que no prometía reparación. La altitud bajó gradualmente y con ella la urgencia externa. El interior conservó su desgaste. El sistema no distinguía entre ida y vuelta. Simetría falsa. Sin embargo, el retorno reforzaba la narrativa correcta. La máquina había cumplido. Las cifras cerrarían sin anomalías críticas. El operador escuchó ruido blanco como si fuera normalidad. El silencio era funcional. Funcionalidad. Mantengan enlace. La orden sostuvo la rutina. El operador respondió con procedimientos, no con voz. La radio siguió abierta, la cabina cerrada. Rutina sellada. El descenso no devolvió lo perdido, solo redistribuyó sensaciones. El cuerpo aprendió a operar con menos sin celebrar la recuperación. El operador revisó el registro por última vez. No había margen para interpretación. Sin margen. Y entonces, la visión del operador se nubló por un instante, breve y contenido, suficiente para que apretara el borde de la consola y esperara a que pasara. No pidió relevo. No hubo alarma. El sistema no lo necesitó. Instante absorbido. No fue una victoria limpia, fue una contabilidad aceptable. Pero, el significado del vuelo no residía en el impacto lejano sino en la repetición del método. La máquina sobrevivía porque los hombres se adaptaban. La adaptación se volvía evidencia de éxito. El operador volvió a mirar la aguja. Evidencia invertida. Los informes futuros hablarían de alcance y fiabilidad. No mencionarían pausas de voz ni miradas fijas. La guerra ordenaba que debía quedar escrito. El resto se diluía. Selección. Sin embargo, el sistema había aprendido que podía exigir sin negociar. Cada retorno confirmaba la tesis. El operador mantuvo el canal abierto, respiración medida. La cabina siguió siendo un entorno de trabajo. Entorno hostil. Recibido. La palabra cerró el circuito. El operador no añadió nada más. La radio quedó en escucha pasiva. Circuito cerrado. El avión avanzó con estabilidad mecánica hasta la aproximación final. La pista apareció como una solución logística, no como salvación. El operador siguió procedimientos de apagado con precisión intacta. Precisión intacta. Y entonces, el ruido disminuyó y dejó espacio a un silencio técnico que no significaba descanso. La cabina soltó presión sin liberar memoria corporal. El sistema marcó final de misión. Final marcado. Pero, el significado no cambió al tocar tierra. La máquina volvió utilizable, lista para otra secuencia. Los hombres bajaron con funciones cumplidas. El operador cerró el registro. Listo para repetir. Las cifras confirmaron lo esperado. La doctrina se reforzó. El diseño quedó validado. El costo humano permaneció fuera de la ecuación formal. Validación completa. La máquina ganó, ellos no. Sin embargo, la victoria que se celebró fue la que no mostraba rastros. El operador dejó el puesto sin comentario, pausas intactas. El silencio siguió siendo útil. Utilidad del silencio. El sistema conservó lo que le importaba y descartó lo demás, y esa elección, repetida y aceptada, definió el verdadero resultado del vuelo.